Bueno, muy buenos días. Esperamos que todo esté saliendo bien en obviamente, en sus negocios. La idea es que todo lo que estamos realizando desde acá, pues, sea en pro de una evolución satisfactoria, no solamente a nivel de prevención, sino también, pues, a nivel de cumplimiento legal, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con el riesgo biológico el día de hoy. Bueno, iniciando, ¿qué es riesgo y peligro? Recuérdenme en eso, por favor, para poder ir avanzando. Riesgo y peligro, o mejor, en vez de decirme la definición como tal, regálenme un ejemplo. Riesgo y peligro, cualquiera. Por ejemplo, peligro es un cuchillo que nos puede Ok. cortar y el riesgo es cortar a alguien con el cuchillo o si no lo manejamos bien, pues tener algún accidente con él, ¿no? Sí, perfecto. Esto es un ejemplo muy bien, Elizabeth. El peligro como tal es el cuchillo o la herramienta o utensilio, ¿cierto? Ese es como tal el peligro. Ahora, ¿qué nos puede llegar a pasar con respecto a ese peligro? ¿Cierto? Ese es el riesgo como tal. Ahora, vamos a ir imaginándonos, ¿verdad? Lo que es el riesgo o el factor de riesgo biológico. ¿Listo? Nos vamos a parar en riesgo biológico en esta ocasión. ¿Listo? Ahora, para ello debemos tener en cuenta esto de acá. La jerarquía del control. ¿Cómo así? Recordemos que cuando nosotros identificamos el peligro y evaluamos el riesgo, debemos empezar a generar algunos controles. ¿Para qué? Pues para disminuir el riesgo que me puede llegar a ocurrir cualquier situación con respecto a ese peligro. Miren la jerarquía acá en este momento. Estamos hablando que la eliminación tiene una mayor efectividad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablando del ejemplo que nos acaba de dar Elizabeth, si estamos hablando del cuchillo como tal, ¿cierto? Y debo realizar esa tarea con ese cuchillo, pues yo qué debería hacer para la eliminación. Yo debería buscar otra alternativa para no usar el cuchillo, ¿cierto? Puede ser otro tipo de herramienta que tenga, digamos que no posea ese filo como el del cuchillo. Ahí que estamos haciendo, eliminando el riesgo a cortadura, ¿cierto? Entonces ahí estoy verificando, estoy siendo más efectivo con el control. ¿Listo? De ahí en adelante empieza, digamos que sí, tiene una efectividad, pero miren la curiosidad con respecto al elemento de protección personal. ¿Qué dice a la mano izquierda de la pirámide? Invertida. ¿Qué alcanzan a ver ahí? Si arriba dice mayor efectividad, abajo, Eliminación, abajo sustitución, en la parte de abajo de la barrita de la izquierda. Menor efectividad. Menor efectividad. Quiere decir que el elemento de protección personal sí efectivamente es un control, pero tiene menor efectividad con respecto al riesgo o con respecto a ese peligro. ¿Sí ven? Entonces, claro, arrancamos con eliminación, después hablamos de sustitución, ¿cierto? Que es reemplazar el peligro. Entonces, yo a veces, en el caso del ejemplo de Elizabeth, el cuchillo, entonces no, yo tengo no el cuchillo, sino, no sé, unas tijeras. Yo sustituyo el peligro. ¿Sí ven? Entonces ahí voy verificando ese tipo de cosas. Ahora, controles de ingeniería. Ahí nos dice aislar a las personas del peligro. Pues en ese ejemplo no tenemos cabida de un control de ingeniería, ¿cierto? Control de administrativos, cambiar el modo de trabajo de las personas. Eso ya, según, obviamente, lo vamos a ir verificando según el peligro y según el factor de riesgo, sea químico, biológico, psicosocial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son controles que nosotros debemos efectuar y aterrizar, obviamente, a cada uno de ellos, ¿sí? Y al final de la pirámide invertida estamos hablando de los elementos de protección personal, ¿listo?
que tiene menor efectividad, pero sigue siendo un control, ¿vale? Listo. Teniendo en cuenta esto, recordémoslo, riesgo y peligro y jerarquía de controles. Eso es lo que normalmente nosotros debemos ejecutar tanto en las droguerías como desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Por eso es que cada vez que nosotros nos encontramos, siempre debemos ser muy cautos, ¿cierto? En eh, realizar esas actividades que normalmente hacemos y poder identificar todo lo que viene en pro de una prevención como tal. ¿Listo? Bueno, con esto debemos tener en cuenta qué es riesgo biológico. Ya parándonos, como les comentaba hace un momento, ya parándonos en riesgo biológico. ¿Qué es un riesgo biológico para ustedes o qué saben del riesgo biológico? Es a lo que estamos expuestos aquí en la droguería, a todos los microorganismos. Sí. Microorganismos, ¿a qué más? Virus, Que bacterias. son dañinos para la salud humana y están en diferentes tipos. Son virus, bacterias, parásitos, Perfecto. hongos, toxinas y cada una de ellas pues vienen Perfecto. diferentes, ¿no? La respiratoria, la oral, la parental, la dérmica, que es de la piel. La Ok. respiratoria cuando inhalamos aerosoles, la oral cuando ingerimos alimentos cruzados, alimentos dañados, vencidos, incluso el agua cuando está dañada sin tratar. Exacto. Muy bien, Luz Dari. No, diste una, digamos que una definición muy acertada, ¿cierto? Por acá Hernando nos dice que biológico, dice aquí, efectivamente que está vivo. Perfecto. Para allá vamos. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces la Organización Internacional del Trabajo? Nos dice posibilidad, riesgo biológico, recordemos, posibilidad de, recordemos que el riesgo es una probabilidad o una posibilidad, ¿cierto? Es algo que me puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Estamos hablando de una probabilidad y una posibilidad. De que un trabajador pueda contraer una enfermedad o infección debido a la exposición de agentes biológicos en su entorno laboral. ¿Listo? Lo que nos dicen aquí, Luz Dari nos dice, esos agentes pueden incluir microorganismos, perfecto, como bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿cierto? Así como toxinas y alérgenos asociados. Entonces, todo ello es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo con respecto al riesgo biológico. Ahora, ¿quién me recuerda qué es GTC 45? ¿Qué significan esas siglas? ¿Quién me recuerda? GTC 45. Nosotros hemos hablado de esto en varias oportunidades con respecto a los riesgos. ¿Quién recuerda? Ahí Es es una cuando guía que hacíamos los ofrece principios y diferentes. prácticas para Un los momento, un criterios, momento. criterios para Eh, la implementación de la práctica, identificar los riesgos. sí, pero ¿qué significa GTC 45? Es eso, Elizabeth, pero ¿qué significa GTC? Es una guía, un ¿Correcto, escrito Hernando? que permite identificar los peligros y los valores. Exacto, guía. La G es guía. ¿Qué es entonces TC? Es una guía, sí, y la TC, Guía técnica colombiana perfecto. 45. Guía Técnica Colombiana número 45. En esta, recordemos que la Guía Técnica Colombiana o la GTC 45 es la que nos está dando los parámetros efectivamente de cómo debemos evaluar el riesgo a nivel general. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la GTC 45 con respecto al riesgo biológico? Exposición a agentes biológicos que pueden causar enfermedades o daños a la salud de los trabajadores, ¿cierto? Estos agentes pueden incluir bacterias, virus, hongos, parásitos, eh, entre otros. ¿Listo? GTC 45 para que por favor se la grabe.
Ingeniero se quedó sin sonido. Perdón. En la guía técnica ¿Se oye? colombiana, gracias. En la guía técnica colombiana número 45 nos describen, digamos que esos factores o esos peligros, ¿cierto? Con respecto al riesgo biológico. ¿Qué nos dice la GTC 45? Ustedes la pueden descargar de internet, eso es público, eso no hay problema. Nos dice, la GTC 45 en el factor de riesgo biológico nos dice que esos peligros como tal, o la descripción de ese factor de riesgo nos dice que hay virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras y mordeduras, fluidos o excrementos. Entonces, ahí es donde debemos empezar nosotros a evaluar si empezamos a estar o somos o estamos expuestos a estas descripciones o a estos peligros. ¿Listo? Por ejemplo, en virus como tal, ¿cuál es el peligro? El que tuvimos hace 5 años, ¿cuál fue el peligro? Contagiarnos. Ese Luzari es el riesgo. Contagiarme de alguna enfermedad. ¿Listo? Pero el peligro, hablando del virus, ¿cuál sería el de hace 5 años? Morir. El coronavirus. Exacto. El COVID, exacto. El COVID-19 era el peligro. ¿Listo? Haciéndolo relación con el ejemplo de hace un momento, el peligro era el cuchillo, el peligro es el virus. Ahora, ¿qué me puede llegar a pasar con respecto a ese peligro? Me puedo enfermar. Y recordemos que esa enfermedad o ese virus, ¿cierto? Tenía pues diversas, digamos que maneras de presentarse, ¿cierto? Tenía diferentes maneras, digamos que afectar al organismo humano, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de virus, ¿cierto? Bacterias, ya lo mismo, hongos, esos son prácticamente de donde está el peligro, ¿cierto? O los que transmiten ese virus, bacterias, lo que sea, ¿cierto? Parásitos, picaduras y mordeduras y fluidos. Eso es lo que nos dice a nosotros la GTC 45. Ahora, cuando hablamos de virus como tal, estamos hablando resfriados comunes, infecciones gastrointestinales y los virus de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo que de una u otra manera los virus son o se presentan en diferentes maneras, y tienen diferentes maneras de atacar el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones normalmente para un virus? Recomendaciones por parte de nosotros desde seguridad, ustedes como droguistas, para una persona que tiene una gripe. Protección, el cubrebocas. Tapabocas. Perfecto. Tapabocas. Aparte de eso, si hay sospecha, una cuarentena. Y según cómo se convierte en cuarentena, pues el tratamiento. Correcto, muy bien. Bañarnos muy bien las manos. Perfecto, muy bien, las manos. Lo que dice acá. Exacto, dice los virus como tal se transmiten fácilmente de persona a persona. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque ustedes están atendiendo a personas, ¿cierto? Estamos hablando de los peligros y los riesgos que tienen ustedes dentro de la droguería, ¿cierto? Entonces, como se transmite fácilmente de persona a persona, debemos tener unas buenas prácticas de higiene. Como que, ahí nos lo comentaron, la compañera, lavarse las manos con frecuencia. ¿Cuánto debe durar el lavado de manos? ¿Cuánto debe durar el lavado de manos? ¿Cuántos segundos, minutos, horas? ¿Cuánto? 11 segundos. No, por ahí unos 1 minuto. Para hacer 11 un minutos. Según un el minuto. protocolo de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuánto tiempo es? ¿Quién me recuerda eso? De 40 a 60 segundos más o menos. 1 minuto. 40, 60 segundos, 11 segundos, 1 minuto. 1 minuto. 20 segundos.
No. 40 segundos. Aleida, 3 minutos. Aleida le dio a la respuesta. Son 20 segundos. Según la Organización Mundial de la Salud, el protocolo de lavado de manos debe durar como mínimo 20 segundos. ¿Listo? Bueno, cubrirse la boca al torcer o estornudar, digamos que eso no lo enseñaron, o para muchas personas se lo enseñaron, para muchas otras se lo recalcaron. ¿Por qué? Porque cuando hubo el COVID-19 como tal, nos estaban diciendo, venga, lávese las manos, cúbrase la boca al toser o al estornudar, mantenga la distancia segura entre personas enfermas, ¿cierto? Pero eso siempre ha estado con respecto al virus. Otra cosa que este virus, el COVID-19 como tal, pues fue tan agresivo que nos metieron ese tipo de protocolos, mejor dicho, tocaba cumplirlos sí o sí, pero estos siempre está para cualquier tipo de virus. Entonces hay que tener en cuenta ello, más ustedes que están expuestos al riesgo biológico. Y si recordamos, uno de los riesgos prioritarios que tienen ustedes en la actividad económica que ejercen es el riesgo biológico. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta y seguir recalcando este tipo de protocolos. ¿Listo? Las bacterias, nos están diciendo, claro, las bacterias estamos hablando que se presentan en los alimentos y en el agua. Por eso es importante tener una buena manipulación de alimentos, por eso es que en algún momento ustedes, si manipulan alimentos, así estén tapados en recipientes o en paquetes, normalmente a veces nos solicitan a nosotros el curso de manipulación de alimentos, ¿cierto? Porque hay unos exámenes que nos analizan a nosotros, ¿vale? Ahora, en el momento de preparar los alimentos también debemos ser muy cuidadosos, porque ahí están las bacterias, ¿cierto? Ahora, si yo soy de los que llevo mi almuerzo hacia mi sitio de trabajo, yo debo garantizar que ese alimento esté obviamente en buenas condiciones desde que lo empaqué o desde que lo cociné, una buena cocción, ¿cierto? Y obviamente tener el alimento en buena condición hasta el momento del consumo. Ese tipo de situaciones son factores del trabajo, ¿cierto? No solamente en lo que yo vendo, sino también en lo que yo consumo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ello. Lo mismo con el agua. Hay que tener mucha atención con el tema de agua, de la que suministramos como la que de una otra manera consumimos. ¿Vale? Ingeniero, disculpe. Señor. Una acotación. A Señor. Nosotros nos tienen prohibidos hacer alimentos en la droguería o tener estufas o Sí, comer dentro de la droguería, ¿no? Exacto. Sí, señor. Muy bien, don Plinio. Entonces, esos son tipos de controles. Claro, esos son tipos de controles que, miren, de una u otra manera, ustedes deben tener controles independientemente que estemos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Hay controles también administrativos, como los vimos ahí en la jerarquización de los controles. Entonces, aparte de eso, de lo que estamos hablando o compartiendo acá, estamos hablando que hay más controles administrativos. Perfecto. Ahora, el tema de los hongos. Estamos hablando que hay unos hongos, digamos que de los más comunes, ¿cierto? Que se pueden llegar a presentar. Candidiasis y lo que es el pie de atleta, ¿cierto? Ante cualquier sospecha, aquí ya estamos hablando que esos tipos de infecciones, de una u otra manera, pues ya debemos ir hacia un médico para que nos formule o para que nos medique o para que nos haga el control como tal, ¿cierto? Pero eso también lo debemos estar identificando si yo tengo exposición a este tipo de descripción o factor de riesgo con respecto al riesgo biológico, ¿cierto? No solamente, hay veces nos relajamos en ciertas situaciones que empezamos a descuidar algunos controles que debemos tener durante nuestra jornada laboral y durante, pues obviamente, mi actividad económica o ejerciendo mi actividad económica. Virus, bacterias y hongos, ¿cierto? Hay otros peligros
o factores como tal de riesgo biológico que me afectan. Y estamos hablando de esos seres que son vectores, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es las rictexias, los parásitos y las picaduras y las mordeduras. ¿Esto en qué influye? ¿O en dónde lo podemos ver? También según donde yo me encuentre o donde tengo instalada mi droguería, según la zona, según la región, ¿cierto? Por ejemplo, los que estaban en el Tolima hace un tiempo, ¿de qué estaban sufriendo? Estamos hablando de hace un mes larguito. ¿De qué estaba sufriendo el Tolima? Fiebre El amarilla. dengue, De fiebre el dengue y la amarilla. fiebre amarilla. Exacto. Entonces estamos hablando que ese tipo de zonas tiene un riesgo diferente, por ejemplo, a Bogotá o Boyacá, ¿cierto? A estos departamentos, por ejemplo, en Cundinamarca, más hacia el tema frío, ¿cierto? Estamos hablando de que hay picaduras y mordeduras. Sí, claro, hay picaduras y mordeduras. No solamente de mosquitos. Hay zonas que también están expuestos a otro tipo de animales. Normalmente digamos que transmiten los animales, virus y bacterias, normalmente, ¿cierto? Entonces también debemos estar verificando qué tipo de vectores me pueden a mí afectar en cuanto al riesgo biológico, independientemente, no, es que nosotros no somos veterinarios para estar atendiendo de pronto a un animalito, ¿cierto? Pero mi zona sí puede llegar a tener ese tipo de riesgo como tal. Y estamos hablando que sigue siendo laboral, porque pues ahí yo trabajo, ¿cierto? Y mi entorno se vuelve de una otra manera peligroso porque hay insectos, hay animales que me pueden llegar a afectar, ¿cierto? Entonces, ¿viene el riesgo biológico también? ¿Lo debemos verificar por ese lado? Sí. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando nosotros evaluamos el riesgo biológico, empezamos a verificar presencia de virus, presencia de bacterias, haciendo todo el listadito. Rictexias, parásitos y lo que son animales o vectores como tal. ¿Listo? Ahora, falta uno. De lo que es, de la descripción como tal del riesgo biológico, nos falta uno, que es el de fluidos o excrementos, ¿cierto? No solamente a nivel de, digamos que de las personas, sino también de los animales, ¿cierto? Entonces también debemos tener en cuenta este tipo de riesgo, de factor de riesgo, de peligro. Lo grave, digámoslo así, en el tema de fluidos o excrementos es que ellos pueden contener todo lo que acabamos de ver, virus, bacterias, rictexias, parásitos, bueno, el tema de picaduras y mordeduras no, pero pueden llegar a tener todo esto. Por eso debemos tener zonas limpias dentro del establecimiento, y no solamente dentro del establecimiento, sino también en la parte externa del establecimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, eso es lo que me dice a mí la GTC 45 que yo debería verificar con respecto al riesgo biológico. ¿Listo? Entonces, para que se lo lleven, empecemos a identificar. A veces solamente miramos, ay, no, es que el vidrio está roto, que es que hay una baldosa suelta, es que la estantería está suelta, que es que por ahí un cable pelado, pero empezamos a descuidar un poco el riesgo biológico. ¿Listo? Solamente nos enfocamos al cliente. No, hay muchos factores que influyen en la salud de nosotros con respecto a lo que son enfermedades. ¿Listo? Ingeniero, acotando un poquito, nosotros, por ejemplo, que manejamos inyectología, también tenemos que tener cuidado en el riesgo biológico justamente en la parte sanguínea, ¿no? Porque pues tenemos que tener cuidado con los pinches, cuando a veces se aplica la inyección, cuando estamos en inyectología, pues tener como todas las herramientas de protección para no contagiarnos de esa sangre, ¿no? Exacto, de ese tipo de fluidos, de ese tipo obviamente, pues directamente de la persona, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, aquí empezamos a ver, listo, yo tengo mis controles, como dice Elizabeth, con respecto a lo que es la parte de inyectología, pero también debemos ser responsables socialmente en el momento en que yo
haga la disposición final de ese tipo digamos que de residuos, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo riesgo biológico. Entonces yo no lo puedo sacar de mi droguería que se pueda llegar digamos que, a tener un riesgo mayor el que recoge, digamos que los residuos, la basura como tal. Entonces también tenemos una responsabilidad social dentro de lo que es la disposición de residuos. ¿Listo? Entonces, perfecto. Ahí estamos hablando de desde el virus hasta lo que son fluidos, excrementos, mordeduras, mejor dicho, aquí lo tratan de abarcar completo lo que es riesgo biológico. Y no solamente es con respecto a la persona, sino además situaciones que pueden llegar a ocurrir y debemos tener en cuenta dónde estoy o dónde está instalada mi droguería y el entorno donde yo normalmente me muevo laboralmente. ¿Listo? Perfecto. Como es costumbre, vamos a hacer una pausa activa mental. ¿Listo? Entonces, por favor, todos mirando la pantalla, por favor me confirman. Estemos mirando la pantalla todos porque vamos a hacer un ejercicio de observación. ¿Listo? Todos mirando pantallita, me regalan ahí un like. Que estemos mirando todos, por favor. Listo, listo, perfecto. Les voy a dar unos segundos como es costumbre. Vamos a mirar, a verificar esa agudeza visual que ustedes tienen y esa agilidad mental. ¿Listo? Ahí va. Unos segunditos. ¿Cuál es el icono que está repetido? ¿Cuál es el dibujito repetido? ¿Quién lo encontró ya? Yo, el clip. Perfecto, Luz Dari, el clip. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Recuerden, por favor, el tema de la gimnasia cerebral, recordemos que ustedes están haciendo una tareita por ahí que corresponde a la matriz de riesgos precisamente con respecto a lo que son las pausas activas, ¿cierto? Cuando hagan las pausas activas, también denle un minutico a la cabecita, ¿listo? Un minutico de descanso, de distracción, ¿cierto? Entonces, recordemos lo que son problemas matemáticos, lo que es sopa de letras, lo que es crucigramas, lectura. ¿Listo? Entonces, para que por favor también eso haya, como nos dicen coloquialmente, la torre de control, ¿cierto? Entonces, de ahí, digamos que desenglosa toda nuestra salud. Entonces, también cuidémosla. ¿Listo? Vamos a seguir con el tema de lo que es el riesgo biomecánico. Controles. ¿Cuáles son los controles? Y tengan muy pendiente esto. O sea, tenemos que tener clarísimo lo que les voy a comentar acá. Dentro de la GTC 45 y dentro de seguridad y salud del trabajo hay 3 tipos de controles hacia los riesgos. Y son estos de acá. 1, fuente. 2, medio. Y 3, trabajador. Vamos a colocarle fuente, medio y trabajador al riesgo biomecánico. Controles a la fuente, medio y trabajador. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando yo le empiece a colocar, como yo ya identifico el peligro y evalúo el riesgo, ¿cierto? Entonces yo identifiqué que hay virus en el ambiente, por ejemplo. Me pueden afectar, estoy evaluando el riesgo, estoy colocando esa probabilidad de que me pase algo con respecto a esos virus, ¿cierto? Entonces yo ya estoy identificando y estoy realizando lo que es, digamos que la probabilidad de que me ocurra algo, ¿cierto? Analizando el riesgo. Ahora yo debo empezar a colocarle esos controles, ¿para qué? O para disminuir el riesgo, eliminarlo o controlarlo. ¿Listo? Con respecto al riesgo biológico, en la fuente, es decir, de donde viene el virus, ¿le podemos colocar control o no? O difícil.
¿Qué dicen ustedes? A la Yo fuente. creería que sí. Un control a la fuente, Luz. Pues yo diría si es, digamos, picaduras de insectos, la fumigación y eso, ¿no? No sería un control. Perfecto. Muy bien, Luz, dale. Sí. Luz, muy bien, Luz. Estamos hablando que la fuente, en este caso, en este caso Luz lo envió hacia el vector, hacia lo que es el animalito, fiebre amarilla, el mosquito. Perfecto. La fuente de ese riesgo, de ese peligro, es el mosquito. Yo voy a fumigarlo. Perfecto. Muy bien, Luz. Estamos hablando del control a la fuente. En el medio. Control en el medio. ¿Qué podría hacer? Evitar la exposición. Puede ser, sí, digamos que si yo controlo, si yo sé que dentro de en esta zona hay mucho mosquito, lo que yo hago es evitar el medio donde esté. Perfecto. Listo, hablando de mosquitos. Protegerme. Poner barreras. Colocar barreras, muy bien, John Freddy, colocar una barrera. Entonces, por ejemplo, yo fumigué. Aparte de ello, pues yo no sé, coloco un toldillo, por ejemplo. Ahí estoy colocando un control al medio para que no pasen digamos que los mosquitos, hablándolo específicamente del mosquito, ¿cierto? Y por último, al trabajador, Giovanna nos decía acá los elementos de protección, ¿cierto? Entonces, recordemos que en el control, en la jerarquía de los controles, el último control que yo debo realizar es al trabajador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene menos eficacia, ¿cierto? Entonces, por eso aquí también nos dice, venga, lo primero que yo debo atacar es la fuente, segundo que yo debo atacar es el medio, y tercero yo debo atacar lo que es el trabajador, ¿cierto? O sea, atacarlo en cuanto a controles, ¿cierto? Entonces, ahí yo ya estoy verificando. Por último, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo último que yo debo realizar es colocar el elemento de protección personal. A veces lo que hacemos es al contrario. Primero colocamos elementos de protección personal y luego nos encargamos de la fuente y del medio. Entonces, no. Primero enfoquémonos en la fuente, luego nos enfocamos en el medio y por último nos enfocamos en el trabajador. ¿Listo? Que esa es como la jerarquía, ¿cierto? En los controles para poder evitar o prevenir cualquier, digamos que materialización de los riesgos. ¿Listo? Bueno, con respecto a ello, digamos que en el riesgo biológico como tal, hay unas metodologías de limpieza y desinfección, ¿cierto? Dentro de esas metodologías ya estamos hablando de un control específico que es limpieza y desinfección. Y eso aquí, digamos que en riesgo biológico es esencial. Es esencial el tema de la limpieza y la desinfección. Ahora, para yo realizar limpieza y desinfección, ¿yo qué debería hacer en primera instancia? ¿Qué debería hacer yo para poder realizar una limpieza y desinfección de mi establecimiento? Colocarme los implementos adecuados para poder manipular. Exacto. Ok, pero yo debo hacer una clasificación. ¿Clasificación de qué? En mi establecimiento. El área donde se va a desinfectar. Perfecto, clasificación de áreas. Yo debo realizar una clasificación de áreas porque no puedo realizar la misma limpieza de desinfección, digamos, de inyectología, por ejemplo, los que tienen inyectología, para, no sé, para el tema de la vitrina o para el tema del piso. Es diferente la limpieza de desinfección o, digamos que la rigurosidad debería ser diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues si yo tengo una inyectología, digamos que yo tengo un poco más de concentración de virus y bacterias, podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces yo no puedo realizar la misma tarea que yo hago en la vitrina o en el piso o en
estanterías a mi área, en este caso, que sería la crítica, ¿cierto? Entonces yo debo de decir, venga, dentro de mi establecimiento yo tengo un área crítica. Clasificación de áreas y elementos para realizar la labor. Perfecto, Joana. Área crítica, área semicrítica y área no crítica. Ahí yo tengo que realizar esa clasificación. ¿Listo? Entonces, después de esa clasificación de áreas, obviamente yo debo realizar, pues, obviamente mi protocolo, que ustedes obviamente muy juiciosamente deben tener, ¿cierto? Tener un protocolo de qué debo y cómo debo realizar mi limpieza y desinfección. ¿Listo? Ahora, dentro de ello, debemos tener en cuenta qué es la limpieza. Entonces, ¿limpieza es igual que desinfección? No, señor. No, señor. Correcto, no es lo mismo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos dice en cuanto a limpieza. Eliminación de suciedad, ¿cierto? Y materia orgánica de los elementos utilizados en la actividad. No es propiamente un método de desinfección, porque recordemos, eso es una limpieza, no es desinfección. Pero requisito impredecible o indispensable, ¿cierto? Previo a la desinfección o a la esterilización para garantizar la máxima eficacia. ¿Listo? Por eso, dentro de ello, nos dice, venga, el proceso de limpieza es remover o eliminar la suciedad y gérmenes superficiales. ¿Listo? Eso es lo que realiza la limpieza, eliminar suciedad y gérmenes superficiales. ¿Con qué? Pues según los elementos o los agentes químicos que yo utilice, ¿cierto? Por eso yo les decía hace un momento, yo quiero realizar un control para el riesgo biológico, ¿cierto? Que en este caso es una limpieza y desinfección con los elementos o agentes químicos. Y otra cosa es que al utilizar yo estos químicos estoy exponiéndome a, ¿cierto? Entonces, con un control yo puedo exponerme a otro tipo de riesgo. Que eso es lo dinámico que tiene la seguridad en el trabajo. ¿Listo? Eso es limpieza. Ahora, ¿qué sería desinfección? ¿Qué será desinfección? La desinfección es cuando ya utilizamos los elementos que necesitamos, por ejemplo, el hipoclorito, el jabón líquido. En otras áreas utilizamos el alcohol. Ok, Ya son perfecto. esos elementos. Exacto. Entonces, estamos hablando que ya para la limpieza yo debo utilizar ciertos tipos de detergente, ¿cierto? O mezclas. Y para la desinfección debería yo utilizar otro tipo de detergentes o mezclas, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que la desinfección supone la destrucción de microorganismos. Allá teníamos los superficiales en la limpieza. La desinfección ya vamos más hacia los microorganismos, ¿cierto? Pero no necesariamente las formas de resistencia como las esporas bacterianas o los agentes biológicos enquistados. Eso ya es otra cosa. Eso ya estamos hablando de otro tipo de limpieza y desinfección, o mejor, otro tipo, otra actividad para poderlos acabar, ¿cierto? Que obviamente dentro de nuestras actividades, digamos que diarias, no podemos o es muy complicado realizar la esterilización, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo hacer como droguista como tal, yo debo garantizar que mi limpieza y desinfección sea, mejor dicho, pulcra, efectiva. ¿Listo? Por eso aquí nos habla obviamente que hay procesos como químicos y radiación, obviamente, pues eso tampoco lo vamos a tener, pero sí con los productos químicos. Ahí, como nos decía Elizabeth, con el tema del hipoclorito, estamos acabando con la mayor cantidad de microorganismos. ¿Listo? Por eso debemos tener, todos los días, debemos tener, o dentro de mi protocolo, yo debo realizar ese tipo de limpieza y desinfección con una rigurosidad y una regularidad. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para evitar este tipo de situaciones. ¿Listo? Ya el tema de la esterilización, ya eso ya es en otro aspecto, digámoslo así, ya estamos hablando de elementos quirúrgicos y demás, ¿cierto? Que debemos sí realizar una esterilización, ¿cierto? Que ya es otro proceso un poco más avanzado,
porque debemos realizar ciertos tipos de actividades con ello. Caso muy, digamos que esporádico o nulo, ¿cierto? Dentro de nuestra actividad económica. ¿Listo? Pero esos son los protocolos como tal. Limpieza, desinfección y esterilización. ¿Listo? Bueno, ya hablando de lo que es el tiempo de acción del hipoclorito, que lo que nos dice que la OMS, que eso es muy importante que ustedes también lo tengan muy en cuenta, y que yo sé que a veces de pronto por el afán o de pronto por las actividades diarias que estamos realizando no lo estamos ejecutando en algún momento de nuestra jornada, ¿cierto? O en nuestro mes o en nuestro año, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando yo empiece a desinfectar, en el momento de que yo utilice el hipoclorito, hay personas que utilizan el amonio cuaternario, ¿cierto? Según la generación que sea, pero debemos tener un tiempo de acción del hipoclorito, ¿cierto? Acá lo que nos están diciendo, después de un tiempo de contacto de 30 minutos, ya estamos hablando de una desinfección satisfactoria. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta esos tiempos y esos movimientos con respecto al control puntual, que es la limpieza y desinfección de nuestro establecimiento. Aquí con esto estamos garantizando o estamos previniendo mejor que un virus o una bacteria pues entre en contacto con nosotros. Si ven que aquí estamos hablando prácticamente tanto de la fuente como del medio, ¿cierto? Aquí yo no les he dicho todavía, venga, elementos de protección personal, nada, por el momento. Importante, limpieza y desinfección, ¿listo? Para atacar, prevenir o disminuir el riesgo o el factor de riesgo biológico. Listo. Ahora, para los controles en cuanto al trabajador, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los controles? Ya sabiendo que tenemos unos que es los elementos de protección personal, pero hay otro que es importante. ¿Cuál será? Un control ustedes desde seguridad y salud en el trabajo, ¿qué control? El llenado de la ficha. Ok, llenado de la ficha, ya es un tema administrativo, eso es un control administrativo. Muy bien. ¿Qué otro? Importantísimo. No debe faltar. Aparte de lo que es elemento de protección personal. Porque eso es lo último, recordemos que eso es lo último de la cadenita, pero hay uno que es supremamente importante hacia el trabajador. Un control de prevención. Los exámenes ocupacionales. Sí, va por ahí, Elizabeth, va por ahí. Eso es un control, muy bien. Eso es un control que podemos hacer, puede ser administrativo, ese control, el de exámenes médicos ocupacionales. Muy bien. ¿Qué otro control? Y ese también va hacia el colaborador, perfecto. ¿Qué otro? Yo sé que ustedes lo tienen, ustedes tienen ese control o lo deben tener. ¿Las vacunas? Perfecto, muy bien. La vacunación, yo debo tener vacunación. O sea, eso es un control, que ya definitivamente el virus ingresó. Yo hice mi control en fuente, en medio, me coloco mis elementos de protección personal, ¿cierto? Pero, y traspasó todo eso, los controles los traspasó el virus. Todos los traspasó. Pero yo al tener mis defensas elevadas o activas, es un control ya interno del cuerpo, ¿cierto? Hacia el virus como tal, o las bacterias, o bueno, el agente que sea, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes tengan su vacunación al día. ¿Listo? Control al mosquito, por allá colocamos, dijimos que venga, les vamos a colocar. Ingeniero, un paréntesis ahí. Señora. Porfa, ¿cuáles son las vacunas que nos exigen? Porfa. Pues las vacunas, digamos que las esenciales para ustedes, estamos hablando de hepatitis B, estamos hablando del tétanos, estamos hablando de la triple viral, influenza, digamos que esas son las que son obvias que deberíamos tener, ¿cierto? Entonces recordemos, hepatitis B, tétanos, triple viral, varicela, influenza. Recordemos que eso hay unas que tienen una periodicidad.
Hay otras que son, digamos que, o nos dijeron, por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, que nos dijeron Eso que es le hace. una vez, ¿cierto? En la vida. Antes decían que era cada 10 años, pero pues, si no me acuerdo cuando me la puse, digamos que no hay contraindicación en colocármela otra vez. Digamos que eso es lo que nos dijeron. Pero entonces recordemos, hepatitis B, tétanos, triple viral, varicela, influenza, fiebre amarilla, ¿listo? Que son las que ustedes deberían o deben como tal tener porque es un control específico para cada uno de ustedes. ¿Listo? Y ingeniero, qué pena interrumpirlo, ahora también se está hablando mucho de el herpes, del Oster, entonces por eso las Sí. campañas que están haciendo en televisión y todo es justamente orientado a Exacto. eso. Sí, Y señor, porque recordemos, pues es fácil de contagiarse porque son por esas purulitas que salen, por esas exacto, verruguitas, se puede transmitir fácilmente. de una vez. Entonces miremos, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos entrar a ese tipo de servicio? ¿Por dónde? ¿Por qué entidad? Por nuestra EPS, Señora. por la EPS. Por la EPS, así de sencillo. Acá no vamos a ir, venga, es que voy a ir a yo no sé a dónde para que me cobren tanto. No, la vacunación como tal, por la EPS, si me hacen un cobro es mínimo. ¿Listo? O hay muchas vacunas que son gratuitas. Ejemplo, fiebre amarilla, eso es gratuito. En ningún lado lo cobro. Entonces, tengamos en cuenta ello, estemos al día con respecto a mi vacunación, porque ustedes tienen un riesgo supremamente alto con el riesgo biológico. ¿Listo? Y obviamente los elementos de protección personal, lo que es el antifluidos, nuestras batas, guantes, tapabocas y lo que ustedes vean necesario para poder atacar el riesgo biológico, utilicen. ¿Listo? Entonces, vemos que el riesgo biológico en general es uno de los riesgos prioritarios que tenemos y es uno de los riesgos que debemos, uno que es peligroso, ¿por qué? Porque ese tipo de enfermedades no las vemos. Nosotros no vemos un virus. O sea, nosotros, ay, ahí viene un virus. No, eso es muy complicado. Los mosquitos, el tema de mordeduras y demás, pues obviamente los podemos controlar porque están a la vista. Pero el resto son microorganismos que desafortunadamente no lo vemos. Por eso fue que, digamos que la mortandad, ¿cierto? Que tuvo el COVID-19 fue por eso. Porque como no se ve, pues yo no me cuido. No, en el caso de ustedes, deben ser muy rigurosos con respecto a lo que es el riesgo biológico. ¿Listo? ¿Quién me ayuda por acá a leer esto? No me cansaré de colocárselas. ¿Quién me ayuda en la lectura? Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de aquellos pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se haya acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Así de sencillo, eso lleva años de los años, de los años, de los años. Eso no es nuevo. Entonces, a veces las enfermedades de una otra manera aparecen por descuidos nuestros. Nadie nos enferma, es que estamos descuidando. ¿Listo? Y lo último, por acá, que esto es muy cierto. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Cualquiera? ¿No nos entendemos? ¿Uno solo? Salud. Eso que cuando se tiene no se valora. Y que se valora solo cuando no se tiene. Es Así verdad. de sencillo. ¿Listo? Es verdad. Entonces, venga, es que yo antes podía hacer tal cosa. Ah, no, pues que ahí sí valoro lo que yo podía hacer antes y como no me cuidé, ahora no lo puedo hacer. Entonces, tengamos en cuenta todo ello. Les voy a colocar acá lo de siempre en el chat de la llamada, el link de la asistencia. ¿Listo? Deben un momento.